Entonces iniciemos la sesión del día de hoy y la iniciaremos con la típica pregunta que estuvimos viendo el día de ayer. ¿Quién me dice qué fue lo que estuvimos viendo el día de ayer? Vimos un repaso del capacitor. Estuvimos viendo un repaso general de lo que era el capacitor, ¿verdad? ¿Algo en específico que hayamos visto del capacitor? ¿Cómo se trabaja en paralelo y en serie? Ok, vimos circuito serie paralelo. ¿Qué más? Vimos las respuestas del voltaje. Vimos la respuesta del voltaje respecto a la corriente. Ok, ¿algo más que hayamos visto? Cuenta la gráfica en la que el capacitor está descargado, enciende y el tiempo de carga y descarga. Pues digamos que era parte de cómo se comporta el capacitor. Pero sí. ¿Alguna pregunta de lo que estuvimos viendo el día de ayer? ¿Todo bien? ¿Claros? Bueno, si no hay ninguna pregunta, el día de hoy vamos a ver un rápido repaso de lo que eran los circuitos RC. ¿Alguno de ustedes recuerda qué es el circuito RC? ¿Qué era un circuito RC? Circuito con resistencias y capacitores. Muy bien, el circuito RC no era más que un circuito que posee resistencias y capacitores. Si mal no recuerdo, el día de ayer estuvimos hablando algo respecto a los circuitos RL y RC. ¿Se acuerdan de qué estuvimos hablando? Que estos dos tipos de circuitos se consideraban circuitos de qué? Eran circuitos de primer orden, ¿verdad? ¿Por qué se les daba el nombre de circuitos de primer grado o de primer orden? Porque tenían una ecuación diferencial de primer grado. Porque se resuelven a partir de ecuaciones diferenciales de primer grado. ¿Sale? Cuando iniciamos esta unidad estuvimos hablando respecto a lo que eran las respuestas en los circuitos. ¿Recuerdan cuáles son las respuestas en los circuitos? Natural, forzada, y pues la combinación de ambas es la completa. Así es. Un circuito poseía una respuesta total. ¿Qué era qué cosa? La respuesta natural más la respuesta forzada. ¿Cuál era la natural? Cuando... la natural era... Cuando Aguante. Ah, pues era cuando no influye el... O sea, tenía variaciones, ¿no? Ok, sí. Ahí encontrábamos algo que tiene que ver con una variación. Ah, Bueno, la respuesta natural
recordemos que era la respuesta que sucede cuando tenemos un cambio de estado en el circuito, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros encendemos la fuente, estaba apagada y al encenderla tenemos un cambio de estado, por lo que va a conllevar a la respuesta natural. ¿Cuál era la respuesta forzada? La respuesta ya a largo plazo, ¿no? La respuesta... Así es, la respuesta a largo plazo, también conocido como la respuesta de estado estable, en la cual ya no vamos a tener ningún tipo de variación, ¿vale? Ahora, lo que es la respuesta total dependerá en general de la condición inicial que se posea. En este caso, como estamos hablando de un circuito resistencia-capacitor, la respuesta va a depender del voltaje inicial del capacitor, ¿sale? De forma general vamos a tener que el voltaje en el tiempo t del capacitor va a ser VOC más V0 menos VOC por E a la menos t sobre tau. Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando general para resolución de circuitos RC, ¿sí? ¿Recuerdan más o menos esta fórmula? ¿Recuerdan haber visto esta fórmula? Creo que fue de los últimos temas que vimos. El último, creo. Ya de lo ultimote que estuvieron viendo. Ok. Aquí, en esta ecuación, ¿qué pueden observar? Que tenemos la suma de dos elementos. ¿Estamos de acuerdo? En esta ecuación, esos elementos serán la respuesta natural y la respuesta forzada. Lo que es el VOC es la respuesta forzada. ¿Sí? Esto sería la respuesta forzada. ¿La otra cuál va a ser? Natural. La respuesta natural, ¿cierto? Ok. Dentro de esta formulita, ¿qué significa cada uno de sus términos? ¿Qué era VOC? Voltaje de circuito abierto. El voltaje de circuito abierto, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, Open Circuit. ¿Qué es el V0? Voltaje inicial. Voltaje inicial o de condición inicial. Y la difícil, ¿qué es tau? ¿En dónde está usando tau, profe? En esa... Ah, ya, está sobre tau, ¿verdad? Menos t sobre tau. Tau se conoce como la constante de tiempo, donde tau va a ser igual a la resistencia T por C. ¿Recuerdan haber visto algo de Thevenin? Circuitos de Thevenin. Sí. Simón. Entonces Thevenin sí lo traen al tiro, ¿verdad? No. Bueno, usualmente estos circuitos de capacitor resistencia se apoyan mucho de la teoría de Thevenin. Entonces tau suele ser la resistencia de Thevenin por el capacitor, ¿vale? También
el voltaje de circuito abierto se suele calcular con la teoría de Thevenin, pero a veces no hace falta aplicar la teoría de Thevenin, a veces es algo más sencillo. Vamos a desarrollar dos ejemplos, ¿vale? Para este ejemplo vamos a tener el siguiente circuito. Nosotros tenemos este circuito. ¿Qué pueden observar en él? Tiene un capacitor y un interruptor. Tiene un interruptor, ¿verdad? Por lo tanto, cuando nosotros partamos de un tiempo cero, vamos a tener un cambio de estado. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Como tenemos un cambio de estado, necesitamos entonces hacer dos análisis. ¿Por qué dos análisis? Porque vamos a tener una respuesta natural y una respuesta forzada. De forma un poquito más sencilla, lo que nosotros tenemos que hacer es obtener un VOC y un V0, ¿vale? Ok, cuando tú tienes conectado el circuito, es decir, tu tiempo es menor que 0, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Quién sabe qué es lo que está sucediendo? ¿La compuerta está abierta? No, cuando el tiempo es 0, se abre. Cuando todavía no es 0, la compuerta está cerrada. Exacto. Entonces, cuando el tiempo es menor que 0, el circuito está cerrado, ¿sí? Entonces ahí nos está influyendo la fuente de 2 volts. Estamos de acuerdo que la fuente de 2 volts está en paralelo al capacitor, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje que va a tener el capacitor? Pues de 0, ¿no? No, porque aquí lo tenemos todavía 2 cerrado. volts, ¿no? De dos no. ¿Abierto o cerrado? O sea, estamos analizando para t menor que 0. Entonces, cuando t es menor que 0, esto está cerrado. Como está cerrado, tenemos ahí la fuente que está alimentando al capacitor directamente. Entonces, podemos decir que el voltaje para el tiempo inicial, ¿cuánto va a ser? De 2 volts. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Después, ¿qué sucede? Cuando se abre la compuerta, ahí esa fuente se desconecta, ¿estamos de acuerdo? Y nos queda un circuito muy sencillo en el cual tenemos una resistencia, un capacitor y una fuente. La de 8. La de 8. ¿Cuánto va a valer la resistencia? Va a valer 10 kiloohms. Y al ser nuestra única resistencia, entonces la podemos determinar como RT. Igual a 10 kiloohms. ¿Y cuál va a ser el voltaje en circuito abierto? Pues de 0, ¿no? ¿El voltaje en circuito abierto? Pues sí, ¿no? O sea, en donde
De donde se abrió el interruptor, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando decimos voltaje de circuito abierto nos referimos al hecho del cambio de estado, ¿vale? Entonces, al cambio de estado, ¿el voltaje de cuánto es? De 8. De 8 volts, ¿va? Entonces, si se fijan, ya con eso prácticamente tenemos los datos que necesitamos para aplicar el formulazo. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Súper cierto. Profe, es de 8 porque ahora ya está alimentada con la de 8, ¿verdad? Sí, a ver. Si tú haces el cambio, aquí lo voy a hacer. Tú vas a tener la fuente de 8 volts y luego la resistencia de 10 kilos, ¿verdad? Lo que tú deberías de hacer sería aplicar la teoría de Thevenin para de esta forma tener un VOC. Sí, o sea, digamos que desconectas el capacitor. Por eso es voltaje de circuito abierto. ¿Y cómo te queda? 8 volts y 10 kilo ohms. ¿Sí se acuerdan de esa parte de Thevenin? Sí. Ok, entonces así es como sale. A fin y a cabo, en Thevenin siempre vamos a buscar tener fuente de voltaje en serie con una resistencia. Pero bueno. Ahora, ya tenemos los datos para calcular tau. ¿Cómo calculamos tau? Pues la fórmula era la resistencia de Thevenin por el capacitor. ¿Cuánto vale la resistencia de Thevenin? 10 kilo ohms. ¿Y cuánto vale el capacitor? 2 microfaradios. ¿Cuánto nos da eso? ¿10 por 10 a la 3 por 2 por 10 a la menos 6? ¿Cuánto nos da? A 20 milis. 0.02. Correcto, 20 milis. ¿Mili qué? ¿Segundo? Milisegundo. ¿Por qué milisegundo? Porque tau es denominada la constante de tiempo. ¿Sale? Está haciendo la referencia al tiempo que el capacitor empieza a actuar. ¿Sale? Ya teniendo el valor de tau, ahora sí, podemos calcular que el voltaje en T va a ser igual a 8 volts, ¿sí? ¿Más qué? 8 volts menos 2 volts, que multiplica ¿quién? E a la menos T entre Tau. Entre tau, que en este caso son 20 milisegundos, ¿vale? Si yo quisiera saber el voltaje... Pero que no sé. Ya. No, sigue. ¿Sí? Ok, si yo quisiera saber el voltaje del capacitor, digamos, para el tiempo de 50 milisegundos, ¿cuánto sería? Pues nada más es sustituirte por los 50 milis, ¿no? T por los 50 milis. ¿Y cuánto nos da si hacemos esa sustitución? A ver, aquí los datos están al revés. Es 2 volts menos Dale 8 8.49, volts. profe. No, es que en la fórmula, acá, la fórmula es B inicial menos VOC. El voltaje inicial es de 2 y VOC es de 8. Entonces es 8 menos
6 volts E a la menos 20 menos 50 sobre 20. Y ahora sí, ¿cuánto es E a la 50 a la menos 50 entre 20? Sale 7.5 en total. La respuesta es de 7.5 volts. ¿Sí? Y al final ese sería nuestro resultado. Entonces, un circuito RC, ¿fácil o difícil? ¿Puede regresarle a la fórmula, profe? Aquí está, anoten la fórmula de BT y la fórmula de tau. Listo. ¿Queda claro? Simón. ¿Alguna pregunta? No. ¿Todo chido? ¿Nadie más? Ok. Entonces vayamos con un segundo ejercicio, ¿les parece? A ver. Sí. ¿Mande? No. ¿No ibas a preguntar o sí al segundo ejercicio? Sí, al segundo ejercicio. A ver. En este caso tendremos aquí resistencia. Más menos. Resistencia y capacitor. Ahí tenemos nuestro pequeño circuito. ¿Cómo resolvemos este sencillo circuito? Voltaje inicial es 9, profe. El voltaje inicial va a ser de 9. ¿Por qué? Porque T es igual a 0. En el tiempo 0. A ver, para T menor a 0, es decir, cuando lo tenemos conectado, ¿qué es lo que sucede? Menor está enchufado. ¿Mande? ¿Qué pasó? No, o sea que menor a 0 está cerrado. Así es, menor a 0 tenemos el circuito cerrado. Como tenemos el circuito cerrado ahí, entonces el sistema está alimentando al capacitor, ¿verdad? Y como ahí tenemos el capacitor al ladito, ¿a cuánto se va a cargar nuestro capacitor? 9. El voltaje va a ser a 9 volts. Hasta ahí, todo tranquilo, ¿cierto? Y después, ¿qué sucede? Para un tiempo mayor a 0, ¿qué es lo que le pasa a nuestro circuito? Se desconecta el voltaje, ¿no? Se desconecta la fuente de voltaje y ¿qué nos queda? O 0. Resistencia, capacitor, ¿verdad? Nos queda este circuito así. Entonces no tenemos nada
que esté alimentando al circuito. Entonces, ¿qué pasa con el voltaje de circuito abierto? Pues se va a hacer cero, ¿no? El voltaje de circuito abierto se hace 0 volts. ¿Va? Y ahora, pues ya se hizo 0. Tenemos lo necesario para calcular tau. ¿Qué era tau? La resistencia de Thevenin por el capacitor, ¿cierto? ¿Cuál será la resistencia de Thevenin en este caso? Hay que sumar las dos resistencias, ¿no, profe? Así es, tenemos que sacar una resistencia equivalente. ¿Cuánto nos da? 6. 6 ohms. ¿Y cuánto vale el capacitor? 10 microfaradios. 10 microfaradios. Entonces, ¿cuánto nos da? $60 milis. No le creas, 60 que son sí, micros también. 60 microsegundos. Micro. ¿Verdad? Ok. Entonces, con esto podemos calcular el voltaje. Siempre va a ser la de Thevenin, profe. Para RC. Para RC, sí. Ok. Entonces, aquí podemos calcular el voltaje. ¿Tenemos los datos necesarios? Sí, creo que ya. Pues ya, ¿verdad? ¿Cuál es el VOC? Pues 0 volts. Luego más. ¿Cuánto es el voltaje en condición inicial? 9. 9 volts. Menos VOC. 0 volts por E a la menos T sobre tau, que en este caso eran 60 microsegundos. Esto es igual a 9 volts por E a la menos T sobre 60 microsegundos. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, ¿cuál será el voltaje que vamos a tener cuando pasen 200 microsegundos? .32 Sería 0.32 volts, ¿verdad? Que si lo movemos serían como 321 milivolts. ¿Va? ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Pues si se fijan, en realidad son análisis muy sencillos, ¿no? A ver. ¿La de la izquierda era una resistencia? ¿O era un...? No, es una resistencia. Ah, No es que tenemos- la miraba con otro símbolo. Sí, no tienen inductores aquí, son resistencias. Vale, gracias. Va, a ver. Ahora les pido que resuelvan el siguiente.
¿Cuál va a ser el voltaje que vamos a tener para un T igual a 160 microsegundos? ¿Cuánto nos daría? Profe, ¿ahí son 30 o 50? O son 30 o 50, es la misma pregunta. 50 volts. Ok. ¿Es 60 o 160, profe?